Y yo diría que a lo mejor no nos tenemos que restringir tanto en términos de la restricción presupuestaria que nos ponemos. Es decir, más bien deberíamos pensar qué queremos y dado lo que queremos, entonces qué necesitamos para poder alcanzar. Y desde la campaña presidencial, uno de los planteamientos centrales que se vuelve a recoger en el documento del Plan Nacional de Desarrollo ha tenido que ver con el hecho de justamente no solamente garantizar accesibilidad, sino que haya disponibilidad y calidad, ¿no? Para todos. Entonces, cuando nos planteamos un país con esas características, pues esto necesariamente pasa por revisar y repensar no solamente el uso en términos de su efectividad y eficiencia de los recursos con los que contamos, sino que pasa también por pensar si requerimos repensar y redefinir nuestras fuentes de financiamiento en términos de la fuente, pero también en términos del tamaño de ese financiamiento para llevar a cabo una propuesta de envergadura como la que se plantea. No digo que en este plan de desarrollo, creo que cada 6 años se plantean metas muy importantes, con efectos muchas veces que van más allá de los 6 años, y en este caso se plantea así, en una visión de México a largo plazo. Entonces, si nos lo vamos a plantear así, entonces no solo debemos estar pensando por el lado de los servicios públicos, la calidad de estos, sino cómo los vamos a hacer sostenibles financieramente. El documento principal, las primeras 72 páginas, hacen un planteamiento con un perfil, y después el anexo tiene otro perfil, que es un perfil mucho más cercano a lo que nosotros estamos acostumbrados en el caso mexicano sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, aunque me voy a concentrar en la segunda parte, sí me gustaría mencionar nada más un tema que tiene que ver con conceptos, que está en la primera parte. Y en la primera parte, por ahí de la página 36, se hace una mención a este planteamiento que hace el Plan Nacional de Desarrollo en general sobre la necesidad de garantizar los derechos, ¿no? Y en aras de este rompimiento con el pasado, es decir, vamos a arrancar con un nuevo país, vamos a construir un nuevo país, me parece que se incurre en un error al colocar el tema de las oportunidades como una bandera que se menciona ahí como neoliberal, y que dice que a final de cuentas las oportunidades son una cuestión azarosa, a la cual, dado que son azarosas, no todos vamos a tener acceso. Yo me ahorraría algunos adjetivos y más bien diría que México es un país donde las oportunidades en algunos casos no existen, en otros casos están mal distribuidas, y dado eso, entonces no todos tenemos acceso y no todos podemos ejercer esas oportunidades para poder desarrollarnos plenamente a lo largo de la vida. El concepto de derechos, en ese sentido, no está peleado con el concepto de oportunidades. A fin de cuentas, tú quieres garantizarse una serie de derechos que en muchos de estos casos lo que son básicamente pisos de arranque y avance en la vida, ¿no? Las oportunidades es un concepto mucho más amplio. Es decir, si nosotros solamente nos vamos a comprometer a lo que está establecido en la Constitución en términos de derechos, estamos aceptando que ese es el perfil de país que queremos. La pregunta es si además de definir esos pisos de arranque y avance en la vida en términos de que se garantice el ejercicio de los derechos, queremos hacer algo más. Es decir, queremos construir una serie de oportunidades que de manera pareja la gente pueda aprovechar para que podamos generar efectos positivos sobre nuestra economía. Y esto me lleva a una segunda discusión que ya tocaba Rolando al final de su participación, al inicio del evento, que tiene que ver con la causalidad entre igualdad, desigualdad y crecimiento económico. Y Rolando lo decía, básicamente decía algo así como que el crecimiento económico, esta idea de crecimiento económico para que derrame y entonces distribuyamos el crecimiento entre todos, no es únicamente, no es la única explicación con relación a los mecanismos de distribución, sino en todo caso lo que tendríamos que estar aceptando es que los mecanismos de redistribución, de una manera establecidos,
pueden tener un impacto, tienen un impacto positivo sobre el crecimiento económico, o en todo caso pueden tener un impacto negativo si es que los mecanismos de redistribución están completamente ausentes. Entonces, cuando hablamos de mecanismos de redistribución, no solo debemos estar pensando en el ex post después del crecimiento económico, sino que deberíamos estar pensando en cómo esos mecanismos de redistribución, en este caso desde el Centro de Estudios Financieros, mecanismos de redistribución de las oportunidades para empujar la movilidad social, van a tener un efecto positivo en el crecimiento económico. Y eso nosotros no lo estamos diciendo porque se nos ocurrió, es decir, últimamente empiezan a surgir estudios a nivel internacional donde lo que hacen es analizar esta, al menos, correlación entre desigualdad de resultados y crecimiento económico, donde en los últimos estudios 2018-2019, cuando empiezan a utilizar como aproximación de mecanismo la desigualdad de oportunidad, o como una aproximación a la desigualdad de oportunidad, las tasas de movilidad social internacional, lo que se observa es que hay un efecto positivo en mayores tasas de movilidad social o mayores niveles de igualdad de oportunidad sobre el crecimiento económico. Entonces, una primera recomendación para el plan es: no solo nos quedemos del lado donde el crecimiento económico es lo que nos va a empujar para poder construir mecanismos de redistribución y entonces garanticemos justicia social y alcancemos una sociedad más igualitaria, sino que pensemos en los mecanismos de redistribución de oportunidades como un mecanismo en sí mismo para impulsar el crecimiento económico del país, ¿no? Y ahí, al inicio del anexo, se habla, hay una cita casi al final que habla sobre la necesidad. Dice: una vez que establezcamos una senda, nuevamente una senda de crecimiento, y entonces tengamos mayores ingresos fiscales, entonces vamos a poder generar redistribución con otras características y básicamente seremos felices, ¿no? Yo creo que si queremos establecer este tipo de mecanismos, y si ustedes me quedan en el sentido de que los mecanismos de redistribución van a tener un efecto positivo sobre el crecimiento económico, lo que nos tenemos que plantear es qué vamos a hacer con nuestra restricción presupuestaria. No nos podemos hacer un lado en esa discusión, no podemos posponer esa discusión, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí es importante en la discusión de los objetivos que está planteando el Plan Nacional de Desarrollo, no asumir la restricción como dada, sino establecer dónde va a estar nuestra restricción presupuestaria una vez que discutamos qué características va a tener nuestra hacienda pública, ¿sí? Ahora, ¿podemos no discutirlo? Pues sí, podemos no discutirlo, pero entonces el discurso que viene planteado en el documento en términos de sus objetivos va a resultar complicado, más allá de que efectivamente hagamos un buen ejercicio de eficiencia y efectividad del uso de los recursos que actualmente tenemos. Entonces, eso sí, yo lo dejo ahí. Me parece que no hay, como cada sexenio, no hay espacio para detenerse a esperar un mejor momento para discutir una reforma de la hacienda pública mexicana. ¿Y por qué no lo hay? Porque luego en el documento, en el anexo, al menos en lo que estamos nosotros más cercanos en términos de análisis, hay dos planteamientos. Hay un planteamiento muy importante que tiene que ver con la eliminación de la fragmentación y la universalización del sistema de salud, con todo lo que eso implica. Y cuando se hace el análisis de cómo hemos ido gastando, pues nos damos cuenta que nos estamos quedando cortos. Entonces ahí está un primer objetivo que se está planteando el Plan Nacional de Desarrollo y que difícilmente en una estructura como la actual vamos a poder lograr reconstituir, ¿no? Ahora, el segundo tema que está muy ligado a este tema de planteamiento sobre salud tiene que ver con el planteamiento relativo al mercado laboral. En el planteamiento de mercado laboral, incluso en uno de los indicadores clave es una meta en torno a reducción en informalidad. Es decir, desde la definición del indicador, ya olvídense del discurso, desde la definición del indicador ya estamos aceptando que no vamos a generar una discusión sobre el problema de la dualidad del mercado laboral mexicano. No va a haber esa discusión. No vamos a tener un sistema de salud integrado, no fragmentado, universal, que sea uno de los componentes de un sistema de protección social universal. No está en el documento
puede estar por ahí en los discursos, en las partes del documento, pero cuando llegamos, por ejemplo, a la parte del mercado laboral, ahí no está planteado. Entonces, todo es una discusión sobre cómo lo vamos a hacer con la formalidad, cómo vamos a reducir la informalidad. Entonces, esa parte me parece que sí está ausente y deberíamos discutirla un poco más. Una parte que yo recupero de la parte de planteamiento sobre el trabajo es toda la discusión sobre el salario mínimo. Es una discusión que tiene ya una historia en el caso mexicano, que afortunadamente se está manifestando en estos momentos, no únicamente en términos de decisiones sobre el salario mínimo, sino que está siendo acompañado de toda la discusión relativa a la adopción de reglas, muchas de ellas que llegan del ámbito internacional, a las cuales nos estamos ajustando después de muchos años, y que eventualmente pueden tener un efecto positivo en el poder de negociación y en el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos. Gracias. Ahora, en términos de la propuesta del SEI, nosotros lo que hemos dicho es, si lo que efectivamente encontramos en el caso mexicano, como lo reconoce el Plan Nacional de Desarrollo, es una persistencia muy importante en la composición de la pobreza en términos intergeneracionales, entonces los mecanismos para romper con esa problemática tienen que tener una visión de ciclo de vida que está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, pero tiene que ser un enfoque de ciclo de vida, pero de varias vidas. Es decir, no solamente nuestra vida, sino que tiene que estar pensado en términos de sostenibilidad fiscal, de qué vamos a hacer con la siguiente generación y con la subsecuente y con la subsecuente y con la subsecuente. Ahora, en ese sentido, nosotros sí notamos en el Plan Nacional de Desarrollo que aunque se hace un planteamiento general de cambio, cuando vas hacia los instrumentos, resulta que todavía estamos pensando en términos, y puede ser que tenga que ver con la legislación, como se está haciendo en la Constitución mexicana, estamos pensando en términos de programas. ¿Sí? ¿Dónde están los sistemas universales de los que se ha hablado? Están ausentes. Nosotros, ¿qué es lo que hemos planteado? Sistemas universales. Protección social, salud, educación. No hemos planteado una sustitución de los sistemas universales por los programas focalizados o viceversa. Lo que hemos planteado es una complementariedad entre los dos. Eso solamente lo vamos a lograr, y regreso a mi discusión inicial con relación a la hacienda pública, si discutimos nuestras fuentes de financiamiento y establecemos mecanismos para poder efectivamente sostener en el tiempo mecanismos con estas características. Muchas gracias. Damos entonces paso a la segunda parte del trabajo, esta dinámica. Agrupé las preguntas me parece que son tres ejes coincidentes. Esperemos que haya logrado esa adecuada conclusión. La primera tiene que ver con un aspecto un poco más general sobre el aspecto de la planeación, lo que implica haber elaborado el Plan Nacional de Desarrollo. Y los cuestionamientos, en donde incluyo las preguntas de Jesús Martínez y alguien que creo sentirá gloria, que lo leo bien. Este Plan Nacional de Desarrollo se realizó con insumos de información suficientes. Es un poco sobre este aspecto de cómo consideran, al menos a nivel público, que se está debilitando al INEGI, que hay una falta de reconocimiento general sobre la importancia de los datos en la elaboración de políticas públicas, que esto redunda en la generación de indicadores un poco confusos. Bueno, hagamos un poco ese balance sobre si los insumos de información están siendo los correctos, si hay una adecuada valoración sobre ellos para elaborar el plan. Y que en dado caso también podamos hacer una reflexión sobre qué experiencias en el extranjero podemos tener como un cierto modelo a seguir sobre esta relación de información, indicadores de la creación. Y un poco en este sentido que planteó Gonzalo en su intervención, ¿quiénes deberían ser los órganos encargados de realizar y hacer una actualización del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Me gusta comenzar? ¿Seguimos en el orden de la presentación?
Yo creo que es que aquí la confusión es si estamos hablando del primer documento o del segundo. El segundo documento sí tiene datos, sí tiene diagnóstico, sí se utilizó información del INEGI, del CEI, del Coneval. Entonces, sí hay información valiosa, por supuesto valiosa, porque es del Estado mexicano, no porque haya sido del Coneval. Entonces, si hay información, hay indicadores, hay metas, se pueden mejorar los indicadores, hay otras fuentes de información, hay indicadores que se refieren, me parece, a algunos incluso instancias internacionales. Entonces, ese documento, el que hoy se llama anexo, que tiene el formato del Plan Nacional de Desarrollo común de siempre, sí tiene ese conjunto de cosas, es muy valioso por eso. Entonces, esa parte sí está. Pues sí le da cabida a la información nacional, sí le da uso. Y por eso aquí decimos desde Coneval, si me permites, que ojalá ese sea el tono del plan de la planeación nacional en los siguientes 5 años, que se utilice la información para ir viendo cómo vamos y para ir dándole mejor decisión al día a día y a la operación del día a día, del proceso del día a día, a partir de ver cómo vamos. Entonces, eso sí está en el primer documento, no en el documento segundo, no en el primero. El primero, insisto, es un documento de objetivos amplios, es lo que, por supuesto, la presidencia quiere. Está bien como motivación. Lo que pasa es que ese documento no tiene estrategias, no tiene indicadores, no tiene cómo, que sí tiene segundo. Entonces yo creo que cuando se publique el Plan Nacional definitivo, después de este conjunto de diálogos y de sugerencias con la sociedad, pues quede un solo documento con una lógica más clara. Colombia, hablando de temas internacionales, acaba de tener un proceso bien interesante de Plan Nacional de Desarrollo, con mucho diálogo con la sociedad en general, con la sociedad civil, con los sectores, y me parece que es una buena referencia, muy cercana, muy latinoamericana, de un plan nacional que me consta que les llevó mucho tiempo hacerlo. No es, por supuesto, el plan nacional tiene las prioridades del presidente que fue electo, para eso fue electo, pero no se queda totalmente centralizado, sino que abre a la sociedad el punto de vista, y me parece que ese tendría que ser el futuro de este nuevo plan, con la insistencia de que ojalá se utilice después de que se publique, porque si no, pues se queda en el aire. Y bueno, como decía Gonzalo, existe la información en el anexo. Además, Gonzalo no puede decir que los datos no son importantes y el eslogan de Coneval es como decir lo que se emite se puede mejorar. Ahora, cuestiones de forma, y yo también creo que cuando lleguen al documento final pues van a corregir algunas cosas, como por ejemplo que los recuadros del anexo no se los coma el margen, y entonces podamos ver la basal que están utilizando, la fuente, etc. Me parece que sí hicieron en el anexo un trabajo importante de recabación de información, incluso a mayor profundidad de lo esperado, porque como dice Gonzalo, incluso a organizaciones como el CEI se les citó, ¿no? No se les citó porque no se cita, pero se hizo referencia a información que nosotros generamos a través de nuestras encuestas. En ese sentido yo no tengo ningún sentimiento encontrado. Lo que deberíamos entender es que gracias a toda la información con la que contamos, a la muy buena información con la que contamos en el país, pudimos generar un diagnóstico con estas características, ¿no? Que nos ubicara en términos de los niveles de pobreza, de los niveles de las brechas a las que hacía referencia Gonzalo, que viene la parte de discriminación, la parte por sexo, ¿no? Como de mujeres. Entonces, aquí más bien el mensaje es de necesidad de preservación en la generación de la información para que podamos darle seguimiento a
no solo este plan nacional de desarrollo, o sea, la política pública en general. Entonces, ahí es donde sí no se nos debe olvidar, y cuando hablamos de otros ejemplos internacionales, pues sí existen ejemplos internacionales donde se generaron hoyos y el costo, no únicamente en términos de la posibilidad de dar seguimiento a la política pública, sino en términos reputacionales, puede resultar muy costoso. ¿Quién debe hacerse cargo? Está establecido en la ley quién debe hacerse cargo, ¿no? Se ha trabajado mucho durante muchos años en el país. Algunas cosas han funcionado mejor que otras. Una cosa que ha funcionado muy bien tiene que ver con todo el esfuerzo que se ha llevado a cabo desde Coneval y de la Secretaría de Hacienda en términos de los mecanismos de evaluación. Son mejorables siempre, ¿no? Algunos tipos de evaluación pueden ser muy demandantes en términos de recursos económicos, sí, ¿no? Pero vale la pena, y cuando comparas el costo que puede estar generando una evaluación de estas características con lo que estás ejerciendo, o sea, pensemos en un programa como Jóvenes Construyendo el Futuro, que este año tiene un presupuesto de 43 millones de pesos. ¿Qué porcentaje de los 44 millones de pesos debemos estar utilizando para hacer una evaluación? ¿No? Es una pregunta que es válida, es decir, tiene que haber un porcentaje que esté utilizado para eso, ¿no? ¿Cuál es la buena práctica en ese sentido? Pues no me la sé muy bien, pero a lo mejor sí estamos pensando en un 4 o 5% del total debería estar dedicado a estar dando seguimiento a este tipo de esfuerzos, porque no son esfuerzos menores, ¿no? Un segundo eje en el que podemos ocupar en la mayor parte de sus intervenciones tiene que ver con estas políticas, con estas transferencias o subsidios con los cuales se están buscando implementar los programas